Hoy cocinamos hummus kimai, pan árabe. Para el pan árabe, ingredientes: 1 kilogramo de harina 4 ceros, 40 gramos de levadura fresca, 1 cucharada de azúcar, 1 cucharada sopera de sal, 500 centímetros cúbicos de agua tibia, 25 gramos de manteca derretida o 30 centímetros cúbicos de aceite. Colocamos con la levadura el azúcar y el agua tibia, revolvemos y reservamos para que leve la levadura. Agregamos la harina en un bol, le agregamos la cucharada de sal y con una cuchara de madera lo que vamos a hacer es revolver para que se mezcle y se integre bien. Una vez que está integrado, le agregamos la manteca derretida. Yo en este caso usé la manteca, pero podemos usar, si queremos, el aceite de oliva. Incorporamos el agua con la levadura y con una cuchara de madera revolvemos para ir integrando todo suavemente. Cuando ya vemos que prácticamente el agua se ha absorbido, vamos a continuar amasando con la mano. Amasamos bien hasta que se desprende por completo del bols. Una vez que se desprende del bols, ponemos sobre la mesada y vamos a seguir amasando hasta que nos quede una masa blanda y semilisa, digamos. Van a ver que es una masa muy elástica, muy fácil. Una vez que la tenemos a la masa, vamos a cortar esta masa en 4 partes diferentes y vamos a armar 4 bollos aproximadamente del mismo peso. Podemos pesar la masa si queremos y cortamos 4 bollos igual, y si no, podemos cortarlo de la forma que estoy haciendo en la imagen. Y volvemos a bollar. Y una vez que tenemos estos bollos, vamos a tomar de a uno y vamos a ir preparando las diferentes variantes que podemos hacer de pan. Armamos unos bollitos con aproximadamente unos 40 gramos y los colocamos en una bandeja seca y limpia. Con esto vamos a hacer unos bollitos tipo criollo, o sea, esta masa les va a servir para varios tipos de pan. Una vez los tapamos con un nylon y los dejamos que eleven. Una vez que elevaron, le pasamos un poquito de aceite de oliva y le ponemos arriba unas semillitas de chía o de sésamo, como quieran ustedes. Yo en este caso usé un mix de semillas que la verdad que le da un tinte bastante interesante. Pero bueno, acá tendríamos unos bollitos. Estos bollitos pueden servir para acompañar cualquier tipo de comida. Agarramos otro de los bollos que habíamos armado y vamos a hacer exactamente igual con la proporción de unos 40, 45 gramos, 50 gramos. Todo depende del tamaño que queremos hacer el pan árabe. ¿Sí? Entonces acá vamos a aprovechar para hacer nuestros panes árabes con esta misma masa. Esta masa es bastante maleable, es una masa muy sencilla, muy sabrosa. Y bueno, hacemos exactamente lo mismo. Los bollitos los tapamos con un nylon, los dejamos descansar 1 hora aproximadamente y como verán duplicaron su tamaño. Una vez que duplicaron el doble de tamaño, colocamos un bollito con abundante harina y lo vamos a amasar. Amasamos en forma recta, lo giramos un cuarto de vuelta y seguimos amasando. Lo giramos un cuarto de vuelta y seguimos amasando. De esa forma nos va a quedar bastante redondo. Si no queda del todo redondo, no se preocupen, porque en el horno, una vez que reciba la temperatura, se va a empezar a redondear automáticamente, se redondea solo el pan. Pero ven, le vamos colocando la harina y lo vamos girando un cuarto de vuelta. Al darle un cuarto de vuelta, el pan va quedando lo más redondeado posible. Hacemos exactamente lo mismo con el resto de los bollos. Los acomodamos en una bandeja previamente calentada en el horno, ¿sí? La bandeja tiene que estar limpia y seca, y los mandamos al horno hasta que se inflen, entre 4, 5, 6 minutos. Los observamos y una vez que el pan se infló, ya está listo.
No se tiene que cocinar ni dorar porque se secaría si no. Una vez que el pan despegó, ya está listo para ser quitado del horno. Y ahí tenemos nuestros panes árabes. ¿Ven cómo se inflan? Una vez que están inflados, los saco del horno y los puedo ir apilando uno sobre el otro. Tengan en cuenta que si el pan árabe se puede frizar, o sea, una vez que se enfrió, una vez que está bien frío, lo ponemos en una bolsa y lo podemos guardar en el freezer. Ahora vamos a hacer los manakish. Es el pan árabe, colocamos exactamente igual como cuando hacemos para cocinar el pan árabe. Y el manakish, la diferencia que tiene es que lo vamos a pincelar con aceite de oliva y le vamos a poner encima zátar, ¿sí? Nuestro zátar, que para eso es una de las cosas para la cual lo teníamos que hacer. Lo vamos a llevar al horno y en el horno va a inflar. No se va a inflar como se infla cuando no tiene. ¿Por qué? Porque ahora tiene esa materia grasa que es el aceite de oliva arriba que no le va a permitir. Pero lo dejamos unos 4 o 5 minutitos y lo sacamos. Una vez que lo sacamos tenemos nuestro manakish. Y acá tenemos nuestro pan árabe, nuestros bollitos estilo criollo y unos espectaculares manakish. Y con el bollo que nos queda podemos hacer también unas talitas o bastoncitos de masa. Así que bueno, disfrútenlo. Espero que les haya servido y bueno, manos a la obra. A cocinar se ha dicho.